Gracias. Gracias por la presentación y a ustedes por su perseverancia. Está prácticamente igual de lleno que ayer. Les reconozco y en nombre del proyecto y del Programa de Naciones Unidas para el desarrollo su interés en este tema. Bueno, en este aspecto social, al final todo lo que hacemos en el proyecto está dirigido a la sociedad, ¿no? Digo, los ambientalistas más fuertes pueden decir que los animales y las plantas, pero realmente las personas, para mí en lo personal, es lo que más importa. Y después de estas presentaciones, podríamos decir una reflexión final acerca del interesante panel que hubo también en la mañana. En julio concluye el proyecto, pero quisiera decir que no debería de concluir. En realidad, en julio debería de iniciar el proyecto. En la experiencia de otros proyectos internacionales, después de que concluye el apoyo, los países ya dejan eso archivado y termina. En realidad el proyecto está preparando estudios de factibilidad, como presenté ayer, y cosas y métodos de monitoreo y seguimiento, una plataforma para la Secretaría, para los gobiernos de los estados, y que puedan realmente eliminar esas 30 y tantas mil toneladas que nos faltan. Además de la prevención que mencionó la maestra Verania Chao, ¿verdad? Entonces quisiera invitarlos a que después de julio, realmente ustedes son quienes pueden hacer que se continúe en conjunto con la sociedad, bueno, y con las autoridades. Voy a presentar un tema fuera de lo que se estaba planteando, también tiene su aspecto social muy fuerte, y que es una nueva propuesta que se ha presentado al Fondo Medioambiental Mundial y que ha sido aprobada en su fase preparatoria. Y obviamente también el concepto del proyecto global, que sería algo análogo a esto, y es el que tienen ustedes ahí, que el título tal vez no represente tan claramente lo que el proyecto involucra, que es, una vez más, manejo adecuado de residuos que contienen COPS en México, pero está enfocado a dos residuos adicionales. El objetivo del proyecto es también minimizar el impacto en la salud y el medio ambiente a través de un manejo ambientalmente adecuado y reducción de emisiones de COPS y exposición a COPS a partir de operaciones de manejo de desechos electrónicos que tal vez les suenen familiares. Cada vez más usamos estos dispositivos. Se habla, por decir algo, de más de 110 millones de líneas celulares, aunque eso representa una fracción muy pequeña de los desechos electrónicos, pero nos llaman la atención, y tiene un componente de plaguicidas COPS obsoletos, ¿sí? Este es el objeto del proyecto, que es consistente, espero que Anil no me corrija, pero es consistente con uno de los objetivos principales del marco de resultados de químicos, que está ahí descrito, ¿verdad? Promover el manejo ambientalmente adecuado. La etapa en la que se encuentra el proyecto, como decía, estamos donde está la flecha roja, ¿verdad? Se elabora una propuesta. Obviamente, la propuesta fue elaborada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, en conjunto con un servidor y con un oficial de programa del Programa de Naciones Unidas. Y en la secuencia de proyecto se entrega el proyecto completo, lo que se conoce como el formato del proyecto, el PIF, y se entrega una fase preparatoria, que es la que ya está aprobada. Entonces, a lo largo de estos meses, lo que estaremos construyendo es una propuesta completamente fundamentada hacia el manejo de estos dos tipos de residuos. A mediados del próximo año esperemos que pudiera tener la aprobación y entonces iniciaríamos una segunda etapa de un proyecto de COPS en México, ¿verdad? Este proyecto rápidamente tiene 5 componentes. El primero es como alguien mencionó en la reunión de la mañana, todos los proyectos tienen una parte de fortalecimiento institucional y de políticas públicas de capacidades, ¿verdad? Respecto al manejo de COPS, que aquí sería específico para esos dos residuos que mencioné. Adicionalmente, quisiera decir que no es solo institución entenderla como gobierno, no es fortalecer solamente a
las labores de las autoridades, sino es también la creación. Aquí ustedes compartirán con nosotros, de alguna manera es una simbiosis. Las empresas que están aquí, privadas, se están fortaleciendo las capacidades técnicas para el procesamiento, y es el sector privado, no solamente las instituciones. Y nosotros como proyecto también nos nutrimos de todas sus preguntas y de todas, como ayer en mi última intervención les decía, de todas sus preguntas y sus comentarios. Es un aprendizaje también para nosotros. Así que ese es el primer componente. El segundo es la reducción de emisiones de COPS del procesamiento de residuos a escala estatal y de procesadores de residuos. Este es el componente central del proyecto, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con los residuos electrónicos? ¿Sí? Tiene dos partes, como dice ahí. Por una parte, trabajar en planes de manejo, como lo establece la ley general, a nivel Estado, porque es su competencia, a nivel de entidades federativas, y por la otra, fortalecer a las empresas que actualmente, pocas todavía, se dedican a esto, a lo que ellos llaman reciclar, y que en realidad no es tanto reciclar, sino es un grado anterior, ¿verdad? Es solo desmenuzar, desensamblar y enviar a otra parte para que se reciclen los materiales. Así que esto va a comprender desarrollo igualmente de proyectos piloto en 3 entidades más una, en 4 entidades, y la demostración, o sea, es un proyecto de implementación. Tuve la oportunidad de hablar con la anterior jefa del GEF hace 2 años, y ella me dijo, nosotros en el GEF tenemos, y como en muchas otras partes, archivos completos de diagnósticos, de estudios, reportes. Lo que queremos es implementación, y se planteó aquí, o sea, queremos que la gente reciba resultados. Así que este proyecto, en su segunda parte de este segundo componente, es hablar sobre implementación, de que las empresas que hay actualmente, formales y las informales, lo hagan de una manera ambientalmente adecuada. El tercer componente, algunos datos nada más para que tengan idea. Este es hasta ahorita lo que hemos ya actualizado la información. Esta es la distribución de 4 dispositivos electrónicos, ¿verdad? Ahí vemos que los receptores de televisión pues ocupan la parte principal. Aquí tenemos la generación de residuos proyectada. En 2013 estaremos generando o usando productos por 700,000 toneladas por año. Y si lo proyectamos a 5 años, como está planteado en el proyecto, estaríamos hablando de casi 1 millón de toneladas. 1 millón de toneladas, que es, pues, términos relativos, considerable para su manejo. Se estimó de 2 diferentes formas. La anterior fue un método con datos de INEGI, y la siguiente es estimando la producción, y aquí vemos que es aún mayor. Estamos hablando que en la proyección llegaríamos a 1.600.000 toneladas. Cualquiera que sea la cantidad, que realmente en la fase preparatoria determinaremos con precisión, y más allá de eso, obviamente es el motivo, es determinar que si no se manejan adecuadamente, el potencial de generación de emisiones de dioxinas y furanos, que pueden, si se queman de manera inadecuada, se va a determinar en forma precisa. El tercer componente, que es un componente menor, pero que a solicitud de la Semarnat se integró a que iba a ser originalmente solo de electrónicos, son los plaguicidas COPS obsoletos, que hay un pequeño inventario registrado en la Secretaría, y es buscar esa eliminación, esa destrucción, como sería el análogo ahora a eliminar a los transformadores que están contaminados. Si ponemos en contexto, estamos hablando de un universo de alrededor de 1.100 toneladas, ¿verdad? Que eso es el inventario registrado oficialmente. En el caso, si recuerdan, cuando fue la presentación ayer, en el caso de los bifenilos, el registro marcaba 3.000 toneladas,
cuando se hizo el inventario oficial del proyecto, si llegamos a 37,000, ¿verdad? No creo que aquí sea tanto, pero sí pueden existir más. El cuarto componente es algo que se solicita regularmente en este tipo de proyectos, que es esto, el monitoreo, evaluación y seguimiento, ¿verdad?, de plaguicidas obsoletos. Ese era el cuarto, ¿verdad? El cuarto era el fortalecimiento de capacidades del manejo, como había mencionado en el caso de los desechos electrónicos. Y el quinto componente es este que yo mencionaba de monitoreo y evaluación. Así que aquellos de ustedes que tengan interés, el proyecto irá desarrollando el trabajo, obviamente muy estrecha colaboración con la Semarnat, ¿verdad?, en su concepto de lo que será el proyecto de implementación. Y con eso concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Pues no habíamos dicho que eran un determinado tiempo para cada presentación, porque a mí eso me pone sumamente nerviosa, pero vamos en tiempo. Ahora sí quisiera, bueno, pues continuar con la parte de las preguntas para poder ver la interacción y el diálogo con ustedes. Si me permiten ver si hay alguna pregunta por ahí que me puedan acercar. Y si no, es que somos sumamente claros y es el mejor panel, pero creo que aquí viene una. Gracias, princesa. Pues sí, a lo mejor podríamos encender las luces ya ahora y así despertamos un poquito y hacemos preguntas. A ver, Anil, how do you approach the communities work with so they understand what you are doing there? So you can read it, but that's what it says. I think it's like, how do you plan on doing some, or how do you plan on approach the community so they can understand what you're doing in terms of chemicals? I think. So the JEF itself does not, I mean, we don't implement projects. I just happen to go out into the field fairly often to look at projects. But when we do go out into the communities, we do talk with them and you know, ask them, you know, what are they doing, if they know that, you know, we don't like to, you know, you don't want to scare people when they're making a living. And in these pictures that I had shown, we were actually, the film that I showed yesterday, a lot of that was during that filming. So we actually had to go into the dumps and go in and, you know, and we had to expose ourselves. So I was, you know, went out without a mask and without, you know, a lot of protective equipment because, you know, you have to be sensitive to the realities that these people do this on a daily basis. So we couldn't go in there with masks and whatever else. I think the same is true for, so as I said, JEF doesn't implement projects, but our implementing agencies like UNDP, they implement projects and they do go out into the field and they would have the same type of approach. A number of our agencies, and we have 10 of them, the UN agencies, so UNDP, UNEP, UNIDO, then we have the World Bank, FAO, and other agencies. And they would generally have the same approach. You go into the field, or you have very good project managers like Guillermo who can go and build the trust with communities. And you have to build a trusting relationship with people that you want to go in. You can't go in and say, hey, you're using something that's going to kill you, or hey, you're going to do something, you're doing something wrong. You have to be sensitive and try and assist them understand that, you know, let them come to their own realization that they could probably do something differently to protect their own health. And I think that's the way we approach it. Thanks. Ok, y otra es para el doctor Román. ¿Por qué no se consideran los residuos de lámparas fluorescentes dentro del proyecto? A pesar de la disminución en la cantidad, aún contiene mercurio en forma de vapor.
Supongo que a pesar de la disminución en la cantidad se refieren a la normatividad de la CONUE y aún contiene mercurio en forma de vapor. Sí, bueno, el proyecto está especificado sobre desechos electrónicos. Estamos de acuerdo en que las lámparas fluorescentes a veces se habla mucho de que ahorran energía, ¿verdad? Pero lo que mucha gente no sabe es que tienen mercurio, ¿verdad? Vapores de mercurio. Pero pues ese sería tema de otra propuesta que se ha estado considerando de hacer un proyecto en México en compatibilidad con lo que vendrá más adelante en el acuerdo ambiental multilateral para la eliminación de mercurio, porque ese ya está muy próximo y entonces se podría plantear lo de las lámparas. Muchas gracias, Guillermo. ¿Hay alguna otra pregunta? Anil, puede complementar un poquito es una respuesta a esta pregunta. Yes, just to add on to what Guillermo said, in October this year, countries approved the Minamata Convention on Mercury. And the GEF is the financial mechanism for that convention as well. So we already have projects. There's one project in Uruguay that looks at fluorescent lamps and how you treat with them and deal with them. Also in a number of projects that we already fund on building efficiency, so energy efficiency in buildings, where you want to take out your incandescent light bulbs. There are requirements in those projects that even though you're replacing with CFLs, which are compact fluorescent lights, or LEDs, that you look at the mercury management part. And we will be funding projects in GEF 6, which is from 2014 to 2018, and then beyond that, to look at exactly, how do you deal with fluorescent lights when you take them out, how you manage the mercury, and make sure it doesn't get into the environment. Thanks. Muchas gracias, Anil. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Por ahí? Bueno, muy bien. Entonces me gustaría ceder la palabra con... Sí, ya viene. Sí, ¿no? Alguien. Juan Castro. Juan del FIDE, ¿sí eres del FIDE? Juan, mira, ¿cómo estás? No te conozco. Yo soy subdirectora del FIDE. Dice, las lámparas fluorescentes compactas contienen máximo 5 miligramos de mercurio. Es correcto. Independientemente de los 5 miligramos de mercurio, existe también, perdón que tome esta palabra, un plan de manejo. Y aparte de la firma del convenio de Minamanta, que ya se ha realizado, también la Subsecretaría de Fomento y la Subsecretaría de Gestión están coordinándose para firmar, bueno, ya está en la revisión un convenio con los fabricantes de lámparas también. Y sí, a pesar de que es una mínima cantidad, pero también, bueno, tenemos los vapores y tenemos que ser precavidos con esto. Y bueno, también se está tratando en este tema. Muchas gracias por la aportación, Juan. Y hay una más para Anil, en donde dice que siendo el GEF un organismo internacional que respalda a países en el manejo de COPS, de los compuestos, le gustaría a esta persona saber cómo obtiene recursos financieros el GEF. O sea, ¿de dónde saca el GEF dinero para apoyar proyectos? Easily. Okay, so when you negotiate an international environmental treaty, so the ones that we fund, climate change, biodiversity, the Stockholm Convention, the Minamata Convention, those conventions, which are negotiated by all countries, developing and developed countries, in those particular conventions, they determine that they need to have a financial mechanism to help developing countries and countries with economies in transition meet their obligations under those different conventions. And what a financial mechanism is essentially a way for donors to
to funnel money into one fund, and then you can use that fund for developing countries and countries with economies in transition to access it. And then because the GEF is the financial mechanism for a number of environmental conventions, we have what we call our replenishment cycle. So every 4 years, we go into negotiations with all those donors who've agreed to all these environmental conventions based on strategies that the conventions have set. So if, for example, the Stockholm Convention would say to us as the GEF Secretariat, we would like to have PCBs phased out by 2025. So that's one of our priorities among others. So we would, do a calculation of what that might cost for countries based on inventories that we have. And so every 4 years, there's a negotiation that goes on between the donors, all donors, and then the major recipient groups. So GRULAC will have a representative, so that's a group of Latin American and Caribbean. The representative is Uruguay, so they would, represent this region, and for the other regions, there's also representatives. And then we have representatives of all the GEF implementing agencies. So UNDP, World Bank, everyone sits there, as well as community CSOs, never know what that is, civic society organizations, as well. So we propose, based on the priorities of the conventions that we serve, an amount of money that we should be able to fulfill the obligation, help countries fulfill the obligations during that 4-year period of the replenishment. And that is negotiated between among the donors in terms of how much they can put into the fund. So at the end of the negotiation, we have, we have money from each country that forms replenishment, and that's where we get our resources. So the resources comes from donor countries. Mexico is actually one of those. So that's where we get our resources. Muchas gracias, Anil. Ya tenemos una pregunta más para la doctora Verania. ¿Por qué solamente muestran sitios sensibles en 19 estados? ¿Existe algún proyecto para muestrear en el resto de los estados? Maestro en Ciencias Roberto González del Instituto Politécnico Nacional. Bueno, se definió esto porque, pues desafortunadamente, los recursos no son suficientes para poder tener acciones concretas y generar resultados efectivos en todo el país. Entonces, como parte del trabajo diagnóstico, se identificaron aquellos estados en los que estaban, en principio, a partir del inventario, en condiciones, digamos, de poder obtener una mejor respuesta en cuanto a los resultados esperados, y que a su vez pues estaban también con una mayor exposición, y particularmente entonces estos sitios pues generaban la posibilidad de aportar lecciones aprendidas y prácticas muy concretas para una posterior réplica. Y como menciona Guillermo, realmente este tipo de proyectos, y por eso es importante que se articulen directamente con la política pública, pues lo que vienen a apoyar es a detonar o a catalizar ciertos procesos, y cuando el proyecto concluye, pues se ha asegurado entonces una continuidad por parte de los actores nacionales. Entonces, de ahí que se ubiquen, digamos, vamos a llamarlo como algunos pilotos o algunos, en este caso, estados principales, para poder hacer el mejor uso de los recursos. Gracias. Pues muchas gracias. Entonces ya en ese momento pues me voy a permitir invitar a mis compañeros de panel para que en unos 5 minutos, ahora sí que si necesitan un poquito menos, un poquito más, podemos manejarlo, para emitir alguna conclusión. Anil, si quieres iniciar con esto, por favor. See, I didn't prepare for this one. No, so just to restate what I had said earlier, we use chemicals, and we have to use them responsibly. There will always be negative and positive impacts of doing those things, and there are a lot of positive impacts for
human society with the use of chemicals. So we never should have the preconception in our heads that all chemicals are bad and they will all kill us and we will all die, which is probably true. But you have to use them responsibly. I mean, we fund a lot of projects that look at non-chemical alternatives that people can use, especially in agriculture, because that's one of the most direct ways we can get chemicals into us. So we look at phasing out the use of chemicals and toxic chemicals in the production of food. I mean, I was in China a couple of weeks ago for another project where they phased out the use of dicofol, which is a pesticide that they use, that DDT is used to produce it as the intermediary. And then the social benefit of that community was huge, so that they started to use less chemicals because they used integrated pest management systems. So they used like other biological controls, which required less labor to implement, so that the farmers themselves were able to make more money. Then by using less chemicals on their produce, they can then attract a higher price in the market for it. So it increases their income. So the socioeconomic implications of using less chemicals, and in that case was huge, so that they can, I mean, the farmers said, look, I can send my kids to school, they can go to university, we can build better homes and different things, and their farming practices have improved, and they saw that the benefit of not having to use all these chemicals on both their health but also on their livelihood. A lot of the projects we look at, we always look for this component and see how the design of the project will show people, or whoever is using the chemicals, that it impacts your pocketbook. That's where the impact is. If you can't demonstrate in a project that you'll never convince someone to stop using something if you don't show the impact to the cost to them, their own cost. We see this especially in mercury use in gold mining, because mercury is not supposed to be, but it's easily accessible, and it's cheap, and you can use it. They know how to use it. You put some mercury in sediments with gold, and gold comes out. So, and unless you can show a mercury miner, you can't go and tell them, look, this is going to kill you. It'll kill you a few years down the road. They don't care. I had one guy tell me, I have to eat tomorrow. So that's their reality. So you have to demonstrate to them that, you're not taking away their livelihood. You need to demonstrate that using a different approach or a different practice will actually improve their economic state and therefore their social state. And that's my takeaway. Thanks. Gracias. Bueno, yo creo que sería como poder compartir que para poder realmente atender y ofrecer una solución a este tema del manejo ambientalmente adecuado de estos contaminantes, requiere de la participación de muchos actores y requiere también de que se desarrollen capacidades en distintos niveles. A nivel social, que eso quiere decir es a nivel, digamos, de los marcos legales, normativos, institucionales, y que eso permee tanto en el caso de México en el gobierno federal como en los gobiernos estatales y municipales, por un lado. Por otro lado, generar capacidades a nivel, digamos, comunitario, en donde hay, digamos, una capacidad de todas las instituciones involucradas y que pueda haber cada vez una generación mayor de la posibilidad de hacer efectivos estos marcos legales en las prácticas. Y finalmente a nivel individual, a nivel, digamos, de los actores que están involucrados directamente en estas tareas o en el manejo. Y el proyecto es lo que ha justamente tratado de generar en términos de esta visión integral, el involucramiento de muchos actores que tienen que ver con los procesos y tratar de articular este proceso en los distintos niveles para que esas capacidades que se puedan establecer tengan esta posibilidad de sostenibilidad en el tiempo. Gracias. Muchas gracias.
Gracias. Bueno, yo infiero en el tema de, como decía anteriormente, la parte social es la esencia de todo esto, ¿no? Sí debemos de particularizar en el caso de bifenilos las poblaciones vulnerables, ¿no? Y en ese sentido puntualizar y precisar más. Lo que vamos a trabajar para el fin del proyecto es precisamente dar mayores números, ¿verdad?, acerca de la población que se puede haber beneficiado por el proyecto, pero más allá de esto, como decía también, de la implementación de las medidas para la eliminación, todas las personas que van a ser posiblemente beneficiados por ello. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias a todas y todos ustedes. A mí me interesaría comentar un par de puntitos rápidamente, que bueno, básicamente los químicos pues tienen sus impactos positivos y negativos, pero pues realmente el ser humano y la forma en que los manejamos es la forma que de alguna manera complica y genera el impacto negativo. Y bueno, pues esta forma en que se atacan los impactos negativos se mide a través de los efectos en la salud, y esto lo estamos legando, ¿verdad?, y transmitiendo a las generaciones futuras. Entonces hay que tener cuidado con esto. Pues la reducción, el logro de la reducción de la vulnerabilidad y la exposición de las personas en condiciones de pobreza es algo que hay que resaltar de manera muy importante en el proyecto, y el refuerzo de las capacidades de manejo a través de estos talleres de sensibilización, pues mediante la difusión de la información principalmente en sitios sensibles, es importante, pero sobre todo la aportación que esto da a que nosotros desde el foro y desde la parte del Gobierno de la República y en la elaboración de políticas podemos considerar. Esto ha sido importante en la parte de la regulación ambiental que manejamos en la Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental, particularmente en este tipo de material, en la Dirección General de Industria, y es interesante ver la aportación que se ha tenido para llegar a conclusiones importantes, porque en la parte de la socialización y en la parte de los grupos de trabajo pues tenemos bases sólidas e importantes que mencionar para que esto nos lleve a conclusiones importantes y podamos regular esto ya viéndolo también en un impacto social, que al final del día es lo que se trata de hacer, que esta regulación incorpore el beneficio a la sociedad. Y todos estamos conscientes, tanto los sujetos regulados como nosotros de parte del Gobierno de la República, de que esto debe de ser un trabajo, ¿verdad?, que es sensible y que es un trabajo de todos. Además, la participación que se ha tenido por parte de estos resultados de proyectos y proyectos tan importantes, particularmente como el BPC y en la cuestión de desarrollo de capacidades, pues es parte integral también de las líneas de acción y de la implementación de programas que manejamos de fomento en la subsecretaría, como el Programa Especial de Producción y Consumo Sustentable, que contempla el ciclo de vida y en el cual estamos de alguna manera determinando este principio precautorio y que nos estamos basando en los estudios que nos aportan las agencias internacionales, y en este caso, para este caso particular, pues el hecho de generar desde el ecodiseño hasta la disposición que vamos a tener en estos subproductos y las plataformas que estamos generando. Entonces, bueno, pues esa sería la conclusión. Al final del día, el trabajo de todos es el beneficio social para hacer de este un México próspero, y pues ojalá y que sigamos siendo la generación que movemos México. Gracias por invitarme, y por parte del ingeniero Cuauhtémoc Ochoa Fernández, subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental, pues muchas gracias por escucharnos y por darnos la oportunidad al PNUD. Gracias y buenas tardes. Me falta un punto. Buenas tardes, sí, pero me falta entregarle lo más importante, que es un reconocimiento, pues que otorga, ¿verdad?, principalmente, es que me toca a mí todo. Hoy me tocó a todos los moderadores, nos tocan muchas cosas. A ver, vamos a entregar un reconocimiento, por favor, a Anil Sogdeo. Muchísimas gracias por la participación en este foro, y pues gracias por tu esfuerzo y por el trabajo que día a día. Verania, chao. Pues muchísimas gracias por tu aportación a que nosotros podamos hacer mucho mejor trabajo. ¿Y por qué te lo entregan a ti y no te entrego uno, Guillermo? Porque tú eres el meollo de este asunto. Bueno, felicidades, ¿verdad? Y mucha suerte en el proyecto siguiente. Y ahora tú eres el que me entregas. Bueno, finalmente le entregaremos su reconocimiento a la ingeniera Silvia del Carmen Treviño por su moderación. Muchas gracias.